Hola, bienvenidos a este nuevo espacio virtual de nuestro proyecto de investigación. Estamos transitando la cuarta píldora y en esta oportunidad el profesor José Amícola nos va a presentar un tema que tiene como título gótico y novela policial, ¿no? Acá nos encontramos con dos géneros, con mucha historia y podríamos decir pesados. Bienvenido José, bueno, un gusto otra vez Hola, charlar con vos. hola Gabriela. En la pildorita de sabiduría de hoy vamos a tratar de empalmar con lo que se dijo especialmente en la segunda pildorita. Em, Ahí hablamos de una película de Orson Welles que se titula en inglés Touch of Evil y que es del 58 y tiene una entrada, un comienzo magistral, eh, que como ninguna otra película, con un plano en una sola secuencia y traveling de 4 minutos, que es excepcional. Esa película, junto con muchas otras, es un ejemplo paradigmático del film noir. Eh, Pasaba lo siguiente, por eso quiero combinar en qué medida la cinematografía norteamericana en la década del 40, bueno, estaba en su momento más culminante y podía combinar muchas cosas que sabía del gótico con el policial. En ese momento, inclusive durante la guerra, montones de realizadores europeos, iluminadores, guionistas, se habían refugiado en Estados Unidos. Y eso enriqueció enormemente la capacidad de realización de las películas. Por ejemplo, estas películas de las que voy a hablar son clase B, ¿qué quiere decir? Con un presupuesto bajo y con actores desconocidos. Sin embargo, tienen una iluminación, un blanco y negro que llama la atención. Y son miles y miles. Por supuesto, la industria cinematográfica norteamericana distribuida a todo el mundo y había acostumbrado al público a rubros. Entonces estaba la comedia fácil, la de indios, la de guerra, la de espías, cada una tenía una particularidad. Y hubo una serie que se caracterizaba por un clima muy sombrío. Resulta que la denominación de film noir se la dieron los franceses, por eso está en francés, película negra. Cuando terminó la guerra, los norteamericanos mandaron una cantidad toda junta de películas que habían quedado atascadas en el momento de la guerra, y un crítico muy importante parisiense dice, pero todas se parecen, están cortadas por la misma tijera, tienen tinieblas, tienen siempre un crimen, son policiales, pero al mismo tiempo hay una disyunción. Por ejemplo, es muy interesante cuando uno ve unas cuantas de film noir, si ustedes ponen en internet la palabra film noir de los 50, o de los 40 o de los 30, van a tener allí un montón para elegir. Siempre hay una mujer fatal y luego la buena. Y el héroe tiene que elegir, normalmente siempre la mujer fatal queda a la vista, desenmascarada, porque está naturalmente en, haciendo trampa con algún mafioso, y el crimen la incluye, o ella ha sido de alguna manera testigo del crimen. Una Eh, pregunta, José, sí, esta mujer fatal es esta mujer también que también la conocemos como vampiresa, digamos, como que claro, tiene la claro. cosa. Por supuesto que es siempre muy bonita, siempre muy atractiva, y sus primeras dotes son la de seducir. O sea que
mientras que la buena, que es una secretaria, que está al margen, que trabaja y mantiene a la madre, etcétera, etcétera, Maldad. aparece naturalmente muy cubierta, muy tapada, y la otra toda descotada, ¿no? Entonces, hay que ver que en esa época se había dado también un código de censura moral y no se podía mencionar nada sexual, por supuesto, pero lo interesante es que los realizadores se las ingeniaron para marcar la sexualidad de un modo sutil, de manera que estas películas están cargadas, pero están cargadas de modo codificado. Entonces, uno no, solo ahora uno las puede examinar. Por ejemplo, hay una que se llama Laura, eh, de comienzos de los años 40, también muy tenebrosa y qué sé yo cuánto, donde el asesino finalmente es un homosexual, al que le gusta el arte, etcétera. Pero uno no sabe que es un homosexual. Hoy en día te das cuenta, pero estaba dado en ese momento de manera muy cubierta, encubierta. Bueno, ¿por qué nos interesa el film noir? Porque yo creo que hay aquí en este periodo y en este rubro tan marcado de separación de géneros fílmicos o de subgéneros, eh, como una enseñanza para los escritores de literatura también. Porque algo que se está dando hoy en día, y lo venimos comprobando, es que las generaciones jóvenes de escritores son en primera medida también espectadores de cine. Sí. No solo de cine actual, sino de cine de revisión. De manera que si uno pregunta a un escritor de 30 años, va a ver que tiene sus caballitos de batalla de algún realizador o de realizadores o de épocas determinadas. De esta manera, lo que surge es que hay como una retroalimentación en la literatura o, dicho de otra manera, como vasos comunicantes. Bien, qué bueno eso, porque permite poner en diálogo, ¿no?, estos dos lenguajes. Sí, y Eh, nosotros lo notábamos con los autores más corrientes hoy en día que han visto cine y han leído bestsellers y también cine muy popular, inclusive norteamericano, ¿no? claro. ¿Y en Argentina tenemos algún, de esa época, algún escritor que haya trabajado así en diálogo con el cine o que tuviera mucha presencia del cine en su obra? Bueno, el primero es naturalmente Manuel Puig Claro. y yo también en la Pildorita 3 me refería a The Buenos Aires Affair. Y en esta novela uno puede ver cómo está decantado todo el cine norteamericano. Y no es casual que la novela lleve un título en inglés. Es decir, que hay como un guiño doble. Por supuesto que el Claro. título se lo pone, aparece ponérselo la protagonista, Gladys, que es muy snob y que ha vivido en Nueva York, etcétera. Pero al mismo tiempo, eso arroja flechas en varias direcciones. Hay que acordarse de que esta novela tiene como epígrafe en cada capítulo una pequeña mm, toma de una película diferente, en cada capítulo norteamericana. Y, eh, y que esas películas parecen también un guiño a lo que va a suceder en el capítulo escrito por Manuel Puig. Están en castellano, son traducciones del libreto de las obras muy famosas,
Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Sacrificio de una madre, que es con Joan Crawford, y entonces el tema de la película es el enfrentamiento entre madre e hija. Y también en el capítulo vemos, de la novela, vemos que hay una relación. Hay un ensamble temático, podríamos decir, ¿no? Claro, nunca siempre demasiado directo. Y Claro. entonces, Para un lector que no vio las películas, o sea, ni se entera. no, lo puede pasar por alto. Pero otra cosa que llama la atención es el clima creado en la novela. Y es un clima, yo insisto, no solo policial, sino también de film noir. Digamos, hay como un clima agobiante que tiene que ver en parte con una situación de la época de la predictadura en la Argentina, pero al mismo tiempo es agobiante el clima de perversión que se da en un minicírculo a donde aterriza la protagonista. Entonces, en este sentido, si uno quisiera trabajar la relación cine-literatura en la Argentina, indefectiblemente tiene que pensar en Manuel Puig. En este sentido, la más oscura de todas las novelas de Puig también es esta, y en ese sentido también la más relacionada con el film noir que mencionábamos hace un rato. Y eso también le dio como un aire nuevo al policial, ¿no? Sí, Digamos que no, digamos, no es si bien están, podemos decir, las partes del policial clásico, es decir, hay un crimen, alguien que investiga, pero se agregan todos estos elementos que cambian un poco el género, ¿no? sí, y sobre todo una de las grandes preocupaciones, y este va a ser tema de la pildorita siguiente, es la relación masculino-femenino dentro del propio policial. O sea que el ser mujer en una novela de Puig o el ser varón está siempre cuestionado y puesto entre comillas, y también mirado tangencialmente con una lente de aumento, digamos. Bueno, José, se nos acabó el tiempo. Bueno, Así invito que a bueno, los, muchas gracias. sí, invito al público a seguir mirando nuestras pildoritas, y muchas gracias también por tu atención. Bueno, gracias a vos, muchas gracias a todos.